Muy buenas tardes. Que el Señor le bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio sobre la adoración, sobre la doctrina de adoración. Una vida para la gloria de Dios. Adoramos a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Fuimos creados para traerle gloria y por ende, cuando hablamos de adoración, esto tiene que entrar y afectar todas las áreas. Así que vamos a abrir un texto específico y luego vamos a estudiarlo juntos. Que pueden abrir sus Biblias, por favor, en la carta a los Efesios, y ahí en el último capítulo, en el 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Efesios capítulo 6. Si usted tiene allí una Biblia con usted, le animo a que la abra. Si no trajo Biblia, debajo de su silla y puede conseguir una. Esto es más importante que usted pueda leer el texto y entender lo que dice el texto en vez de mis palabras. Así que porfa, si usted puede confiar en mí, saque su Biblia, ya sea en el celular, ya sea en una impresa, para que pueda seguir lo que la palabra de Dios dice. ¿Están ahí? Muy bien. Dice, versículo 1: Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es bueno. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino que críenlos en la disciplina, críenlos en la instrucción del Señor. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti con humildad, sabiendo que esta es tu palabra y que queremos honrarte, Señor, en todo lo que hacemos. Y hoy que estudiamos sobre lo que es adoración, Señor, queremos pedirte puedas ayudarnos a entender este texto en el marco de alguien que te adora y que busca adorarte, Señor. Entonces te pido que puedas venir y hablar a nuestros corazones, Señor, y entrenarnos y edificarnos para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo pidemos esto. Amén. Le pedí al pastor Miguel que los jóvenes estuvieran con nosotros, porque quiero hablar directamente como su pastor general a ustedes directamente. Y también porque quiero hacerlo en el mismo marco que ustedes estén con sus padres al lado, porque obviamente el texto habla a los dos y es bueno que los dos estemos en el mismo lugar. Papás, discúlpenme, pero también los amo mucho. Yo tengo a mis hijos aquí delante mío también, así que es bueno que el Señor le hable a quien tenga que hablarle, ¿verdad? Y que nos instruya en su palabra y nos anime a lo que tenemos que estar haciendo. Entonces, ustedes vieron las letras del canto último, de todos los cantos. Entonces, esas letras, perdón, ¿ya oré? Sí, ok. Entonces, esas letras dicen algo. Ahora la pregunta es, ¿qué tan importante es para usted o para mí las letras? Adoración es una respuesta a lo que Dios ha dado a conocer sobre sí mismo, sobre lo que Él ha hecho para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si adoramos a Dios en todo y en todo lugar y con todo, tenemos que hacerlo como hijos y tenemos que hacerlo como padres. ¿Tiene sentido? Entonces, adoración no es venir solamente los domingos aquí a cantar. Adoración también tiene que ser con tomar los hogares, cada quien en su rol, y volver los hogares centrados en el Evangelio. Entonces, cuando digo eso, tenemos capítulo 6. Para Pablo, lo importante es que Cristo, que ha venido a vivir en el corazón de las personas, de los que están leyendo la carta, conocen que Cristo es superior sobre todo. Y porque Cristo ha venido a morar en el corazón de las personas, entonces ahora se puede ver evidencia de eso. Y una de esas evidencias son los hijos y las hijas y los padres y las mamás de la congregación. Y habla por medio de ese texto. Entonces, vea la imagen que le tengo allí.
Entonces, hemos estado estudiando sobre adoración, adoración de manera privada, entramos en adoración de manera familiar y después de Semana Santa vamos a estudiar adoración como iglesia. Pero ahorita, la semana anterior, 2 semanas atrás, yo les enseñé el último pasaje sobre adoración privada y es ser enraizados en la palabra de Dios. Nos volvemos estudiantes de la palabra de Dios. Confiamos en la sabiduría de Dios, entonces salimos a buscarla en la palabra, en la Biblia, y nos entrenamos en ella. Entonces, ya sabiendo eso, el Salmo 1, ¿qué es lo que pasa? Que una persona que ha venido al entendimiento de la salvación que ha recibido en Cristo Jesús y en la cruz, por medio de la cruz, entonces ahora, con la presencia del Espíritu, él empieza a dar frutos. Entonces el creyente puede dar frutos. Y puede dar frutos cuando piensa en términos de lo que es una adoración familiar. Entonces, ahora, ustedes los que están aquí pueden estar concluyendo, ese pasaje no tiene nada que ver conmigo. Bueno, no puede estar más equivocado. Porque claro que tiene que ver con usted. Porque usted es una persona que fue creado para vivir para los propósitos de Dios. Entonces los propósitos pueden ser directos relacionados a ese tema, o personas que Dios ha colocado alrededor suyo para que usted pueda traer este tema a ellos, o para que usted pueda informarles sobre este tema, o ya sea porque usted lo pueda practicar hoy o lo vaya a practicar mañana, ya sea porque Dios te dé hoy, no estás ni pensando en esposa o no estás pensando en esposo, mucho menos en hijos. ¿Qué pasa cuando ese tiempo venga? Es hasta ese momento que nos entrenamos. No, o sea, la persona que está entrenada en la palabra de Dios puede pensar en futuro, en cuanto a familia y en cuanto a esposa o esposo. Hay que estar entrenados en la palabra primero para poder aspirar a esas cosas. Entonces, claro que compete con cada persona que está aquí presente. Entonces, lo primero es que esto va a traer, es algo que ustedes deben de practicar y yo debo de practicar como un fruto de algo que está pasando en el corazón. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón? Cristo es mi Señor. El último canto del pastor Tino decía, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Rey. Entonces, hacemos esto de pastorear el hogar, como enseñaba el pastor Nick la semana anterior, enseñándole la palabra, y nosotros los que estamos en el hogar viniendo, aquellos que la enseñan, a someternos a esa enseñanza y a seguir esa enseñanza, pero también con haciendo hogares centrados en el Evangelio. Y la Biblia, esto es lo que el texto está hablando. Él quiere ver armonía, Dios en persona quiere ver armonía entre hijos y padres, una armonía que pueda decir algo sobre Dios. Entonces, ustedes los hijos que están dependientes de padres hoy, hay una manera en la cual Dios quiere que ustedes le digan al mundo cómo Dios es en su manera en la que ustedes tratan a sus papás. Y al mismo tiempo, ustedes y yo padres, Dios quiere decirle algo al mundo sobre la manera, por medio de la manera en la que ustedes tratan a los hijos, nosotros tratamos a nuestros hijos, para que la gente aprenda, incluyendo a nuestros hijos, algo sobre Dios. Wow. Lo que acabo de decirles es que tu manera de decir hijo o hija va a decir algo sobre Dios. Y tu manera de ser papá o mamá va a decir algo sobre Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué tan fiel a la Biblia va a ser esa declaración sobre Dios? ¿O va a ser una buena declaración o una mala? Entonces, dicho esto, no estoy animando a ser como pequeños fariseos que hacen cosas buenas y el corazón estaba completamente ¿cómo se dice? Oscurecido. No, porque Cristo es luz en el corazón, salimos a hacer estas cosas. Entonces, realmente quiero llevarlos a la primera idea. Lo primero que enseña el texto es sobre el deber de los hijos y el deber de las hijas cuando están en el hogar. Y entonces este primer deber es una sumisión. Lo que habla ese texto es que el primer deber en el hogar, que es centrado en el Evangelio, es los hijos y las hijas expresan una sumisión que es habilitada, empoderada por el Espíritu Santo que está en los corazones de ellos. Porque el Espíritu Santo está en el corazón de ellos. El Espíritu Santo las mueve a practicar una sumisión
que lo que va a decir algo, esa sumisión, es no sobre ellos mismos, es sobre Dios. Déjame llevarlos al pasaje. Lo voy a leer, completo, y luego voy a ir por partes. Dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. El verbo es obedecer. La acción dice que hay que hacerla en el Señor. ¿A quiénes obedecemos? A nuestros padres. Entonces, partamos eso. Hijos, ¿quiénes son hijos? Pues yo soy hijo. Yo tengo 50 años. Mi papá tiene 78. Ese texto me está hablando a mí. ¿Quiénes son los hijos? Entonces, ahí está en neutro. Está hablando sobre hijos varones o hijos mujeres, o hijos e hijas. Entonces, la respuesta está hablando de hijos e hijas, ambos, es neutro. ¿Quiénes son esos? Bueno, en ese contexto, por ejemplo, en la Biblia, los creyentes somos llamados hijos de Dios. Pero en este contexto, lo que ha venido hablando está refiriéndose a aquellos hijos que todavía dependen de los papás para subsistir, ya sea porque viven en la casa o ya sea porque son dependientes de los padres. Entonces, ¿cómo sé yo esto? ¿Cómo se usa hijos en el Antiguo Testamento? Los israelitas. Entonces, los padres y los hijos, aquellos que estaban en el hogar y los hijos que estaban dependientes. Ese es el receptor de este pasaje. Si tú vives en casa, si todavía sos dependiente de tu padre o tu madre, está hablándote a ti directamente. Ahora, si tú por alguna razón ya estás fuera de la casa, pero todavía sos dependiente, también está hablando a ti de alguna manera. Dice: obedezcan. Obedecer es la acción de seguir las órdenes que otro dice. No hay otra manera de ponerlo. Obedecer es el acto de considerar lo que la otra persona está diciendo y hacer tal y como la otra persona dijo. Ahora, cuando dice padres, ¿a qué se está refiriendo? ¿A los papás, a las mamás o a ambos? Entonces, en este caso específico, la palabra que se usa ahí en el original está hablando de los dos. Entonces, a los hijos dependientes les pide que se sometan a las órdenes de sus padres. Ahora dice: en el Señor. Entonces, ¿a quién se refiere el Señor? ¿A los padres o a los hijos? Se está refiriendo al verbo, a los hijos. Obedezcan en el Señor. Entonces, vamos a ver, cuando yo practico algo en el Señor, el creyente puede practicar algo en el Señor solamente cuando ha sido salvado por Cristo, cuando tiene el Espíritu morando en su corazón. Entonces está hablando a los hijos cristianos, a los creyentes, a los que han creído que Cristo fue enviado a morir en la cruz por el perdón de sus pecados, que han creído eso. Esos pueden obedecer en el Señor. Ahora, ¿qué quiere decir en el Señor? Para la gloria del Señor, no para la gloria de mi papá, no para la gloria de mi mamá. Esa obediencia está siendo pedida para la gloria de mi Padre Celestial, no para la gloria de mi Padre terrenal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tal vez mi papá no se merece que yo le obedezca, pero yo aún así puedo obedecer porque es en el Señor y lo hago para el Señor. ¿Tiene sentido? Yo crecí en la ausencia de mi papá, pero todavía seguía relacionándome con mi papá. Y llegué a entender que aunque estaba en mi casa y mi papá no estaba, mi mamá estaba. Llegué a entender que aunque yo era dependiente de mi papá, todavía yo necesitaba obedecer a mi papá. El problema era todas las cosas que mi papá había hecho. Pero ahí dice, en el Señor. Entonces yo obedecía todavía a mi papá en el Señor, para la gloria del Señor, no para la gloria de mi papá. ¿Tiene sentido? Pero es una acción que se puede hacer en independencia de la conducta de la otra persona. Ahora, ¿por qué sé yo eso? Porque lea todo el capítulo 5 antes de este capítulo. Esposas, sométanse a sus maridos. Entonces, es algo importante. Los maridos en ese capítulo 5 están honrando a Dios, están sometidos a Cristo, están glorificando en todo lo que hacen a Dios. A esos que viven para Cristo le está pidiendo a las esposas que se sometan a ellos. A los hijos, en esa frase está asumiendo que los papás están adorando a Dios, sometidos a Dios,
Y le pido a esos hijos que se sometan a esos papás que temen a Dios y que siguen a Dios. Y en el caso que los papás no estén honrando a Dios, aún así los hijos somos llamados, si somos dependientes, a obedecerles para la gloria de Dios, no para la gloria de ellos. Porque entonces los papás se van a dar cuenta que aunque no están caminando con el Señor, ese hijo que le obedece para la gloria de Dios le está dando un testimonio sobre Dios como el que nadie más puede dar. Su misión en la Biblia no es una debilidad. Su misión en la Biblia es una fortaleza, es un dominio del corazón. Un empleado que le habla, le responde respetuosamente a un jefe maleducado, ¿quién es el fuerte y quién es el débil? El empleado que le responde respetuosamente a pesar de que el jefe le ha hablado de una mal manera. Hay que redefinir qué es fuerte y qué es débil. El manso, el que está en control de sí mismo, el que es humilde, el que es paciente y habla con respeto y honor, aunque no se lo merezcan, ese es el fuerte. El otro es el que es el débil. Entonces, cuando dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, dice, porque esto es justo. Entonces, esa acción de un hijo de someterse a los padres es justo, quiere decir que va de acorde a lo que es bueno y malo, a la opinión de Dios. Es lo que trae gloria a Dios. Y dice que es lo correcto. ¿Qué pasa si en todo el mundo los hijos deciden, todos los hijos del mundo y todas las hijas del mundo deciden, no vamos a obedecer a nuestros padres, de aquí en adelante hacemos lo que nosotros queremos? Usted dígame cómo sería este mundo. Entonces, ver hijos obedeciendo a sus padres es lo correcto cuando sucede. Ahora, ¿qué es lo problema? Es un problema cuando nosotros los padres hacemos cosas que lo que hacen es que confunden y hieren a los hijos para que puedan cometer este mandato, para que puedan hacer este mandato. Entonces no hay nada cosa más difícil que obedecer a un papá que no se merece ser obedecido, ¿verdad? No hay nada más duro que obedecer a un papá cuando todo lo que ha hecho en su pasado me ha agredido y me ha dolido, ¿verdad? Pero aún así en el Señor los hijos podemos honrar al Señor y obedecer al Señor. Entonces, la primera parte del llamado que Dios hace a los hijos aquí es a obedecer a nuestros padres. Y dice que la razón es porque es lo correcto, porque es el orden que Dios creó. Ahora, lo segundo que habla, ahora déjenme dar un ejemplo a los hijos aquí presentes. No están solos, no estamos solos en esto, nunca hemos estado solos en esto. Mira este pasaje, lo voy a leer primero y luego te voy a explicar dónde está. Dice, descendió con sus padres, ¿quién? Jesús, tenía 12 años. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, María y José. Y dice, y su madre atesoraba todas estas cosas de corazón. Vamos a escribirte qué estaba pasando. Jesús a los 12 años con los papás visitan Jerusalén. Y los papás de pronto se dan cuenta y Jesús no está. Y se preocupan mucho, dice el texto, y salen y se desesperan. María estaba desesperada, o sea, ¿dónde está Jesús? Y se van para el templo y encuentran a Jesús enseñando la Torá a los maestros. Y la gente decía cosas preciosas sobre él. Y claro, como mi mamá, lo agarran, ¿verdad? Y le dicen, ¿cómo se le ocurre? Y entonces él viene y les responde, ¿por qué se estresan? No les sorprende. Si no me encuentran, no saben por qué no buscarme en la casa de mi padre. Y dice que una vez que dijo esas palabras, dijo, y entonces se fueron para casa y Jesús siguió sometido a ellos. Entonces el creador del mundo, el creador de José y el creador de María, mientras siendo ser humano, se sometió a ellos siendo imperfectos. Ahí tienes el ejemplo de alguien superior sometiéndose a alguien inferior. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre que él, como niño, se sometiera a sus padres terrenales. Y nos dio ejemplo, siendo María y José imperfectos porque lo eran imperfectos. Ahora,
después también lo vemos a Él en Juan 6:38 y dice: porque he descendido del cielo, esto es Jesús, para hacer no mi voluntad, para hacer la voluntad de mi Padre quien me envió. Ahí está un hijo, igual que el Padre, en posición y en poder y en autoridad, sometiéndose al Padre para venir a hacer la voluntad del Padre. Entonces, los hijos tenemos el mejor modelo para hacer algo en esta tierra que ha sido llamado a obedecer y someternos a nuestros padres. Y es nuestro Señor Jesucristo, que vino, se sometió a sus padres terrenales y al mismo tiempo se sometió siempre al Padre celestial. Cuando ustedes obedecen la Biblia en someterse a sus padres, están dejando el testimonio de Jesús en alto. Están ejemplificando a Jesús mismo. Y yo les aseguro que cuando Jesús se sometió a María y a José, no se lo merecían y aún así se sometió. Entonces es una clara seña de que estos dos pasajes nos confirman que los hijos podemos someternos a los padres y que era inclusive la voluntad de Jesús. Ahora viene una segunda parte sobre este deber de los hijos, de su misión, y es que honrar a padre y madre. Mira lo que dice ahí, dice: honra, versículo 2, a tu padre y honra a tu madre. Y maneja los dos. Ahora está hablando de papá y mamá, los dos. Hónralos. La palabra honrar significa respetar, dar respeto al padre o a la madre. Entonces, obedecer a padre y madre, honrar a padre y madre. Una manera de honrar a padre y madre es obedeciendo a padre y madre. Estas dos practicándose al mismo tiempo, lo que hacen es que ejemplifican lo que Jesús hizo, no solo con sus padres terrenales, pero también la actitud de Jesús ante Dios Padre Celestial. ¿Tiene sentido? Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Lo importante de esto es lo siguiente: si los papás les enseñamos a los hijos a obedecer y a honrar, los estamos preparando para que lleguen en algún momento a obedecer y honrar a Dios. Es como que Dios nos dio a los padres tesoros temporales para enseñarles a honrar y a obedecer a padre y madre, para que cuando el Espíritu Santo viene, ahora se los transferimos a Dios, para que ahora siguen obedeciendo y honrando ya no a padre y madre, pero a Dios. El hijo que no es enseñado a honrar y a padre y madre no va a estar entrenado para honrar y obedecer a Dios. En mi vida he conocido amigos que no les enseñaron a honrar y a obedecer a padre y madre. Y guess what? Hoy en sus vidas no viven para honrar y obedecer a Dios. Y cuando usted se les acerca a hablarles sobre mandatos o sobre reglas o sobre estatutos, y simplemente es algo que no conocieron en sus casas. Les dejaron hacer lo que les daba la gana en sus casas. Y ahora de adultos que se les vengan a hablar sobre reglas y mandatos es algo que simplemente no quieren. Entonces, este gran deber de los hijos es algo que fue pedido a los padres para que preparen a los hijos para volverse honradores y obedientes de Dios, su Señor y Salvador. ¿Cuál es la motivación? Dice que agrega una motivación. Mira el versículo, dice: para que te vaya bien y para que tengas larga vida. Para que te vaya bien habla de bendición. Para que tenga larga vida habla de ¿cómo dice esa palabra? Longevidad. Yes, longevidad. Ahora, no está diciendo que no vas a morir nunca. Está diciendo que la calidad de tu vida va a ser alta. Ahora, es un proverbio, no es una promesa. Está hablando de que la persona que se entrena a ser sumiso con sus padres y traerles honor es una persona cuyo futuro va a tener gran bendición y gran calidad de vida. Es una promesa, es un mandato que trae una promesa para los hijos. Honra y respeta a padre y madre.
obedece a padre y madre, porque esto es lo correcto delante de Dios, y tendrás bendición y larga vida, vida plena y en calidad. Ahora, mira, antes de llegar ahí, entonces vamos a hacer preguntas importantes en este momento. Preguntas de aplicación a este primer punto. Entonces, la primera que yo me preguntaría es, pastor, y esa obediencia es incondicional. Cualquier cosa que dice papá y mamá, tengo que hacerlo, no importa qué. Entonces mi respuesta sería no. Entonces, yo vengo de un hogar donde mis papás no eran creyentes y lo que nos pedían a obedecer venía de su moralidad y de su educación, de lo que ellos entendían bien o mal. Hay muchos hogares donde tienes la ausencia de un padre o la ausencia de una madre. Yo tuve por muchos años la ausencia de mi papá. Hay hogares donde los papás no son cristianos, hay hogares donde los papás son cristianos. Hay hogares donde los papás son cristianos pero son inmaduros cristianos. Hay papás donde son cristianos y son maduros cristianos. Hay muchos contextos aquí. Hay hogares donde el papá le podría estar pidiendo al hijo hacer algo que es pecado contra Dios. ¿Verdad? Entonces, dentro de toda esa gama de posibilidades, la respuesta sería la siguiente. La obediencia de los hijos, la obediencia en Cristo de los hijos, la norma debe de ser obedecer. La excepción solamente debería de ser desobedecer. Entonces, por ejemplo, ahora, en todo momento y en toda circunstancia, honrar y respetar a padre y madre. Entonces voy a repetir esto. La norma de la obediencia de los hijos es tratar de obedecer. Pero podría haber una excepción donde tienen que desobedecer. Pero en todo momento, aun cuando deban de desobedecer, necesitan honrar y respetar a madre y a padre en todo momento. Pastor, mi papá me dice que no puedo adorar a Dios. Pastor, mi papá me permite adorar a Dios, pero no me permite bautizarme. Entonces yo diría, si tu papá no te permite adorar a Dios, no le obedezcas. Si tu papá no te permite bautizarte, honra y respétalo y obedécelo. Y espérate hasta que tengas la edad en la que puedes tomar la decisión. ¿Tiene sentido? Para eso se necesita sabiduría. Para eso, hijos o hijas necesitan entrenarse en la palabra, ir a la palabra para tener esa sabiduría de la Biblia, para saber cuándo considerar una o la otra. La norma es la obediencia, la excepción es la desobediencia, pero en todo momento respetar a padre y madre. Un hijo, les pongo un ejemplo, un hijo cuyo padre, cuando era adolescente, los dejó para irse con otra mujer, dejó a la esposa abandonada y a los hijos y se fue para abrir otro hogar con una mujer y fundó un nuevo hogar allá. Estos hijos crecieron viendo al papá simplemente buscar su propia felicidad e ir y fundar otra familia. De pronto, esto cuando él estaba adolescente, de pronto cuando ya él es, no sé, en sus medios 20, se da cuenta que ahora el papá deja esa familia y se va y forma otra familia con una tercera persona. Ahora este hijo ahora tiene ya 30 años y el papá viene, ¿verdad? Tiene 30 años, tiene hijo, tiene esposa y el papá viene y le dice: ¿cómo es posible que estés haciendo esto con tus hijos o no haciendo esto con tu esposa? Debieras de hacer esto y esto y esto y esto. Entonces el hijo le dice: papá, ¿quién es usted para hablarme a mí de cómo manejar un matrimonio? ¿Quién es usted para hablarme a mí de cómo educar a un niño? Es más, ¿sabe qué, papá? Lo que le voy a decir. ¿Qué sería obedecer a padre y madre y qué sería honrar a padre y madre?
Entonces yo creo que la Biblia, el creyente, viene a un temor del Señor. Una manera bíblica de manejar el asunto es una combinación de respeto, de honor y de silencio en algunas cosas que no son necesarias ser dichas, pero se puede practicar de una manera correcta el hablar la verdad a alguien en esa situación, como: papá, gracias por darme tu opinión, la voy a pesar, la voy a considerar y luego tomaré una decisión. Que Dios te bendiga, papá, te amo. Respeto y honor. La norma es la obediencia, la excepción es la obediencia. Ahora, cuando estamos fuera del hogar, la cuestión cambia, porque ahora somos independientes, pero aún así tenemos que honrar y respetar a madre en lo que esté en nuestra capacidad para practicar. ¿Qué otra aplicación? ¿A quién implica esto? Está hablando solamente de niños muy pequeños, está hablando también de niños ya adultos jóvenes, adolescentes mayores. Bueno, la realidad es que de nuevo está hablando a personas dependientes. Y cuando está en ese tiempo de dependencia, debemos de practicar esa obediencia que le trae honra al Señor. Ahora, ¿cuál es el deber de los padres? El deber de los padres es discipular a los hijos como seguidores de Cristo. Los padres que están discipulando a sus hijos para seguir a Cristo son los que deben de entrenar a sus hijos a obedecerles, porque son papás que están sometidos a Cristo, quieren adorar a Cristo, quieren copiar a Cristo. Entonces le piden a sus hijos, porque la Biblia dice, el mismo lugar donde aprendieron sobre Cristo, la Biblia dice que ellos deben de obedecerse y someterse a Él. Entonces un papá que está sometido a Cristo le pide a sus hijos que le obedezcan, porque ese papá sabe que en algún momento va a transferir esa obediencia a Dios, para que sigan honrando y respetando y sometiéndose a Dios por encima de ellos mismos. Ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos. La primera manera de hacer discípulos de los padres es no provocar a los hijos a ira. La palabra provocar tiene que ver con ponerle una piedra para que se caiga. Eso es provocar. Entonces, cuando nosotros los padres hablamos con sarcasmo, cuando nosotros los padres corregimos con insensibilidad del impacto que nuestras palabras, está hablando de ser sensibles a que Dios, nuestros hijos son un regalo a ser administrados, para ser protegidos, para ser edificados, no destruidos. Entonces, no provocar a ira empieza con ser sensibles de la importancia de los seres humanos que han sido regalados para ser entrenados y llevados a seguir a Cristo. Entonces, no provocar tiene que ver con no ser airado, con no ser impulsivo al hablar, con no hablar etiquetar a las personas, o nagging. ¿Cómo se dice nagging? Nagging es como cuando una persona le dice a uno como unas 1000 cosas, un mandato, como en 5 minutos. Tiene sentido, digamos, cuando uno como papá empieza: por favor, levántate la camisa del suelo. Levántate la camisa del suelo. ¿Ya levantaste la camisa del suelo? Levantar la camisa del suelo. Es como insistivo, ¿verdad? Como empezar a presionar al hijo a un punto que lo pone contra la pared, ¿verdad? Sarcasmo, ira, generalismos. Es que usted nunca, es que usted siempre. Maneras de tratar a los hijos que son insensibles, por ejemplo, ridiculizar en público o en privado, hacer sentir menos al hijo, ser un criticón constantemente. O sea, el hijo sabe más sobre lo que mi papá odia sobre mí, y no lo que mi papá ama sobre mí. Cuando el padre miente a los hijos, cuando el papá es un hipócrita frente a los hijos porque les pide un estándar aquí
cuando él vive otro estándar más bajo. Todo eso provoca a ira a los hijos. El que pide obediencia necesita limpiar sus prácticas de todo lo que puede provocar a sus hijos a ira, provocarlos a pecar o a desobedecerle. Dice, después de allí, entonces la primera manera de discipular a nuestros hijos es, papás, no provocarlos a ira. Usted tiene que leer la Biblia todos los días, pero usted no es el que la lee todos los días. Usted quiere que su hijo sea un gran hombre de iglesia, pero usted no es un hombre de iglesia. Estoy hablando en un hipotético. Lo que le pidamos a nuestros hijos tenemos que ser lo primero, para que ellos no provocarlos a ninguna inexactitud entre lo que decimos y hacemos con nuestras propias vidas. ¿Tiene sentido? En ese ejemplo que les di del padre que hizo su vida lo que quiso, ¿cómo él va a venir a pedirle algo a ese hijo o a demandarle algo a ese hijo cuando en su propio testimonio no tiene credibilidad para pedir algo? Por supuesto que estaba correcto de parte del padre y ha provocado a ira a su hijo durante toda su vida. No, realmente debe de ser como el símbolo. Este símbolo explica que cuando Cristo está presente en el corazón puede dar los frutos que debe de dar. Ahora, todos los padres, y esto lo hice en el primer servicio cuando David estaba aquí, lo hago ahora que que Isabel y Gabriel están aquí. Bueno, desde el día 1 hay cosas que he hecho que los ha provocado a ira. No siempre, por la gracia de Dios, muchas veces ha sido la paciencia de Cristo y el amor de Cristo, pero muchas veces al día de hoy sigue a veces siendo el pecador que sale y les habla de una manera o los dirige de una manera o les responde de una manera que simplemente les pone una piedra de tropiezo. Y a veces es Rebeca la que me tiene que hacer ver eso, a veces son ellos porque les he dado la libertad que me lo digan. Y cuando ellos vienen y le dicen, papá, eso que me acabas de decir, eso que dijiste, eso simplemente no es Cristo. La mejor respuesta, aquí yo sé que los papás que estamos aquí presentes, todos somos pecadores. Y lo primero que necesitamos hacer es tener la capacidad de venir de nuestros hijos y decir, por favor, perdóname, tienes razón. No hay papá más fuerte que el que se presenta débil aceptando sus errores y sus pecados. No hay mejor testimonio que un papá que le pueda decir a un hijo, hijo, perdóname, pequé contra ti, tienes razón, eso no está bien. Me perdonas, me arrepiento, me perdonas. No te lideré bien, no te di un buen testimonio, no te hablé bien, no te he estado enseñando la palabra, no te he estado liderando, no he sido un ejemplo. No he estado viniendo a la iglesia para darte el ejemplo primero, no he estado haciendo esto otro, perdóname, he pecado contra ti, ¿me perdonas? Realmente una disculpa sincera tiene forma. Dice el pecado, lo llama pecado, lo confiesa como malo. Le pide a la otra persona saber cómo lo ha ofendido, cuáles han sido las consecuencias de la ofensa, para ver si tengo que pedir algo más de perdón. Y por último le dice, ¿me perdonas? Y espera por una respuesta. Y cuando recibe la respuesta, le da gracias y le da honra a Dios. Los padres que no provocan a ira saben que cuando meten las patas necesitan sacarlas, y para sacarlas necesitan confesar y necesitan pedir perdón. Esos son los que pueden sanar lo que han provocado, y eso es algo que he tratado de hacer lo más rápido posible con ellos. No tienen un papá perfecto y no tienen un papá que no los provoca ira, pero cuando eso suceda, cuando yo lo pueda ver o me lo hacen ver, trato de sanar lo más rápido posible, presentándome como aquel que pecó y suplicándole su comprensión y su perdón. Te animo a hacer lo mismo. Te animo a, si eres joven y no tienes hijos ni casado, ve aprendiendo las maneras de actuar de un hombre de Dios o de una mujer de Dios, para que puedas esperar eso de una persona o buscar una persona con esos atributos,
para que puedas practicarlo eso y volver en tu rol un hogar más centrado en el Evangelio. Colosenses 3:2, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, al que es la cabeza, es decir, Cristo. El primer pasaje dice que la obediencia de los hijos a los padres en todo agrada al Señor. Pero también el segundo habla que esos padres que están enseñando a obedecer a los hijos, cuando les hablen, les tienen que hablar la verdad en amor. Y la verdad es la verdad de Dios, no es su propia verdad. Lo que está mal y lo que está bien a los hijos se les dice de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo al pensamiento individual del papá. Ahora, la segunda manera de discipular a los hijos es criarlos con un cuidado intencional. Ve el pasaje. El pasaje dice: padres, ustedes no provoquen a la ira a sus hijos, sino críenlos. La palabra críenlos es un proceso. Es involucrarse presente en la vida de un hijo desde que nace hasta que sale del hogar. Y a eso se le llama crianza. En ese proceso de crianza, el papá necesita estar presente, necesita estar liderando. Ahora, déjenme aclararle algo. En ese versículo dice, ¿cuál es el sujeto? Dice, ustedes padres. Hay un 80% de posibilidades que está refiriéndose a los papás, no a las mamás. Ahora, es posible que esté hablando a ambos, es posible. Pero lo más posible es que está hablando a los papás y les esté diciendo: no provoquen a ira, críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Sea una o la otra, sean ambos. Los papás somos los líderes en la casa y somos los que tenemos que dar el primer ejemplo. Es una enorme responsabilidad. No es la mamá la que tiene que estar instruyendo, no es la primera instruyendo, o no tiene que ser la mamá la primera disciplinando. Somos nosotros las cabezas del hogar. Necesitamos tomar el rol de instruir y educar a nuestros hijos. La gran tentación es que la abuela es la que cría a los hijos o la esposa es la que cría a los hijos. La gran tentación es que son los profesores en la escuela los que crían a los hijos. Los papás están ahí en la fábrica, trabajando a tiempo completo, proveyendo solamente, pero no liderando, no pastoreando, no enseñando, no siendo los maestros. Ese pasaje implica que somos nosotros los cabezas de hogar, lo que necesitamos redistribuir nuestro tiempo para poder crear nosotros, bajo nuestro liderazgo y nuestra iniciativa, manejar y planear la crianza de nuestros hijos. Ahora dice dos medios. Y los dos medios que explica allí, ¿qué hizo? Aquí está. El primero dice que es proporcionando una instrucción cristocéntrica. Es lo que habla allí cuando dice instrucción del Señor es Jesús, instrucción de Jesús sobre Jesús. Entonces, no es la mamá la que tiene que enseñar sobre Jesús, es el papá, es el primero. Y quiero hablar a todos los papás varones aquí presentes. Ustedes necesitan ser el maestro en la casa, no la mamá. Y ustedes tienen que ser los que planifican y ordenan el proceso de crianza de los hijos y tener esa iniciativa. Hay que entrenarse, sí, pero eso no es excusa para no empezar. Somos los que tenemos a cargo la instrucción de los hijos, la crianza de los hijos, y hay que hacerlo con gran ternura y con gran amor y con gran fervor. Pero eso es nuestro rol y no lo podemos delegar. Claro que necesitamos a nuestras esposas o a las mamás para ayudarnos, por supuesto, y ellas tienen un gran rol, pero no podemos hacer lo que la cultura de nosotros nos dice, como que le traslade eso, es más fácil, es que yo mejor, ella está más capacitada, que lo haga ella. Esa no es su rol, es nuestro rol, ser hombres de Dios en casa y ser la cabeza de la casa y tener la iniciativa en la casa para tratar a nuestras hijas o tratar a nuestros hijos de la manera que agrada a Dios. Entonces, ¿qué es una instrucción cristocéntrica? Tiene que hablar con darle toda la información sobre Jesús, sobre la vida, sobre la iglesia, sobre la palabra, sobre el Espíritu Santo,
sobre los dones del Espíritu, sobre la iglesia, sobre todas las áreas, instruyéndolos sobre las morales, la moralidad, los modales, sobre las características de un buen carácter de Dios, etcétera, etcétera. Ahora, también, vean lo que dice Proverbios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Quiero que veas por un segundo qué está concluyendo ese pasaje. La sabiduría, una parte de la sabiduría de Dios para los seres humanos va a ser entregada a los padres de familia para que la transmitan a los hijos. Estamos hablando de la sabiduría de Dios, no la de los padres. Entonces, en Proverbios, la sabiduría, una de las fuentes de sabiduría son los padres de familia que se instruyen en la palabra de Dios y le pasan la sabiduría a los hijos. Eso es algo que Dios diseñó para los hijos. Entonces los papás tenemos un gran rol de instrucción. Ahora, vean lo que va a hacer los hijos con esa sabiduría si es fiel y de acuerdo a la palabra. Dice, será guirnalda de gracia para su vida. Y dice que va a ser como collares para su cuerpo. Está hablando de valor. Es un gran tesoro. Lo mejor que ustedes le pueden dar a sus hijos es la sabiduría de Dios, dársela en casa, transmitírsela en casa. Es el mayor tesoro. Usted puede tener un hombre rico, con gran descendencia de riquezas para con hijos. Usted puede tener un hombre pobre, pero con una que no tiene nada, pero le transmite una fe fiel a los hijos. La Biblia dice que este es el hombre rico. No es, eso es un hombre pobre. Proverbios 3:1, el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el insolente no escucha reprensión. Entonces mira, habla de los hijos que no obedecen a los padres y rechazan su instrucción y sabiduría y su disciplina como no sabios. Cuando dice que los padres que disciplinan al hijo son los sabios. Ahora, ¿qué quiere decir ese término? Disciplina. Ahora dice, practicando una disciplina moldeada por el Evangelio. La disciplina es un proceso de instruir a alguien en algo. Vamos a ver, por ejemplo, Martín es un técnico. Su labor es ser técnico. Él maneja una serie de instrumentos en su trabajo y es un experto en ello. Si yo le digo, Martín, ¿me entrenas? Yo quiero también. Entonces, ¿qué implicaría? Implicaría, no es una cuestión de un día, es un proceso largo. Entonces me tiene que llevar por instrucción, teoría, un montón de cosas, y luego me tiene que ir enseñando cómo usar las cosas poquito a poquito hasta que me lo va entregando y me deja hacerlo. Eso es volver una disciplina en algo. Es un ejemplo. Ahora, a veces, ¿qué pasa si Martín dice, este botón no se toca? Y Manriquito va, ¿cuál? Inmediatamente va a decir, ese no se toca. Ok. Entonces, tenías que hacer esto y ya. Y yo, Manriquito va a tocar el botón. No, ese botón no se toca. Parte del proceso de entrenar a alguien es que cuando no obedece, se le traspasa, ¿qué? Consecuencias. Entonces, a los hijos aquí, parte de la manera en la que Dios en Hebreos 13 educa a los seres humanos es que como padre los ama y les provee. Cuando no obedecen, los disciplina. Y dice Hebreos 13 que los disciplina porque los ama. Padre que no disciplina a los hijos cuando desobedecen, padre que provoca a ira y padre que no ama a los hijos. En la Biblia, el papá que no disciplina al hijo cuando desobedece, detesta a su hijo, no lo ama. Ahora, papá que disciplina a su hijo porque le desobedeció, lo hace provocándolo a ira, no ama a su hijo, no lo está amando. Entonces, cuando instruimos a los hijos, cuando creamos de crianza a los hijos, tenemos que hacerlo en amor, en control, para la gloria de Dios, con paciencia, con sutileza, con sabiduría de Dios, con temor de Dios. Y eso es lo que va a expresar si los amamos o no.
Yo vengo de un círculo de amigos como de unas 15 personas. Y de esos 15 personas, habíamos algunos donde en la casa eran estrictos y algunos de ese grupo les dejaban hacer lo que querían. Les puedo decir dónde están cada una de esas personas que los dejaban hacer todo lo que querían. Y no es un buen lugar. Porque nunca los educaron ni en la instrucción, ni en la disciplina, para nada. Cuando se enfrentaron a la vida, se crearon dueños de la vida y ahí están, recogiendo los frutos de considerarse dueños de sus vidas. Por último, cuando hablamos entonces de hogares centrados en el Evangelio, esto habla de padres que toman control de la casa, llevan la instrucción bíblica a la casa. Hijos, cuando sus papás estén enseñándoles la Biblia, anímelos, no los desanimen. Están tratando de obedecer a Dios. Pastor, pero es que tengo que hacer tareas, tengo la universidad, tengo tantas cosas. Sí, no estorbes lo que Dios les está pidiendo. Ellos tienen que interrumpir tu horario para establecer la enseñanza de la palabra en la casa. Confía en Dios, sométete a esa iniciativa si la están teniendo. No la están teniendo, pídeselas. Es tu derecho delante de Dios. El medio de pídele a tu papá te enseñe la Biblia en casa, pero también pídele que te instruya en ella. Pastor, pero es que el papá de mi hijo no está en casa, entonces tú enséñale la palabra a tus hijos. Tú tomas el rol de esposo y de esposa. Toma el rol de enseñar y disciplina también. Disciplinar tiene que ver con temor a Dios. Disciplinar no tiene que ver con abusar del hijo. Disciplinar tiene que ver con pasar consecuencias de distintas maneras cuando no hay obediencia. Es como que pides algo, no se da y empiezas a poner un poco de presión. No un montón de un solo tiro, poquito a poquito va poniendo uno presión hasta que el hijo, no solamente la instrucción, pero también la disciplina le permite, ok, está bien, puedo obedecer. No entendió, no obedeció, le pongo un poquitito más de presión. Y le pongo un poquitito más de presión y le voy poniendo más presión hasta que obedezca. A todos los que están sentados, si a usted no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, yo lo entiendo, yo lucho con eso también. Pero los seres humanos somos criaturas, no dioses. Entonces supéralo. Porque en el trabajo vas a tener que practicarlo, en la universidad vas a tener que practicarlo, en la escuela ya lo estás practicando, en todo lado hay que practicarlo. No hay nada más bonito que practicarlo en lo que honra a Dios. Sométete a tus padres, vuélvelo la norma. La excepción solamente en cosas muy cruciales, la desobediencia, pero en todo momento hónralos, en todo momento respétalos. Y anímalos a enseñarte la Biblia, a entrenarte en la vida, a estar presente en tu vida. Papás, no provoquen a sus hijos a la ira. Hablen la verdad en amor, sean pacientes. Cuando hay ira, quédate calladito, no digas nada. Si estás bravo o brava, mi abuela me decía, yo les he dicho, ¿qué me decía mi abuela? Calladito más bonito. Entonces igual, si te vas a enojar y vas a hablar enojado, calladito, más bonito. Hablen en amor y en paciencia, edifiquen lo que edifica, no lo que destruye. Dales ejemplo, todo para la gloria de Dios. Oremos.